A ver si está por ahí. Carlitos Pariscal, Rosarigacino de Ley. ¿Cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. ¿Cómo está lo tuyo? Bueno, ¿Qué novedades tenés? ¿Estás por Cava, por Rosario? no, correcto, correcto. Bueno, hay mucha información con respecto a la actividad parlamentaria, que es la que habitualmente informo en este programa, ¿no? Y, y está por ahora muy complicada la posibilidad de realizar sesiones. Ustedes recordarán, ya hace unos cuantos días hubo varios intentos de sesionar, cosa que finalmente fracasó sobre todo en la Cámara Baja, a partir de la decisión del oficialismo, de tomar la actitud que tomó con respecto a las notas que las titulares de ambas cámaras tenían que presentarle a la Corte Suprema, proponiendo los hombres y mujeres elegidos también por ambas cámaras para integrar el Consejo de la Magistratura, y al no hacerlo como se había acordado originalmente, esto produjo un clima de confronte que terminó en diputados particularmente muy mal, generando por primera vez, por lo menos hasta donde yo sé, del funcionamiento del Congreso de la Nación, por primera vez en su historia que estemos llegando a la fecha que hemos llegado, o sea, ya pasamos el 10 de diciembre y aún las autoridades no hayan podido ser electas para lo que se corresponde para el periodo que comenzaba el 10 de diciembre de este año hasta el 10 de diciembre del año que viene, ¿no? Estaba todo preparado para prácticamente reelegir las mismas autoridades. O sea, presidenta Cecilia Moró y, y, y de allí para adelante todos los vicepresidentes, los secretarios parlamentarios, las autoridades en general de la Cámara. ¿Qué pasó? Bueno, por este clima de confronte, eh, después de reclamar que Cecilia Moró tomara otra actitud y como no lo hizo, el principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, decidió primero no dar quórum para la sesión y segundo, lo que es más duro aún, en caso de que el oficialismo consiguiera quórum propio, ingresar al recinto, pero votar en contra de la candidatura de Cecilia Moró como presidenta de la Cámara. Bueno, esto es algo casi insólito, diría yo, en la historia de la Cámara de Diputados de la Nación, y por eso llegamos al día que llegamos y todavía no han podido realizar ni esa sesión ni ninguna otra. Por ejemplo, se está esperando que en estos días ingrese en la Cámara de Diputados, todavía hasta anoche por lo menos no lo había hecho, un proyecto que tiene que ver con el blanqueo de capitales, proyecto que sería importante para las tratativas y las negociaciones que ha estado llevando adelante el ministro de Economía, Sergio Massa, con el gobierno de Estados Unidos. Pero hasta ahora la verdad es que no es que no se ha tratado este tema porque no hubo sesión, sino porque además de no haber sesión, el proyecto oficial aún no ingresó. Hay un proyecto que podría venir de senadores, autoría del senador Parrilli, pero este proyecto tiene un montón de cuestionamientos de casi todos los sectores, o sea que sería muy difícil que este proyecto pudiera avanzar. Por lo tanto, se sigue esperando que una nueva propuesta oficial ingrese en la Cámara Baja, ¿no? Un tema fundamental. El otro tema tiene que ver con el Senado. Por ahora, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, Cristina Fernández de Kirchner se mantiene en el sur y podría llegar en las próximas horas a Buenos Aires nuevamente, simplemente para participar en el CFK, en el Centro Cultural Kirchner, digo, eh, de un acto organizado para los últimos días de la semana pasada y suspendido a partir de que se informó que la vicepresidente padecía coronavirus, ¿no? Bueno, eh, hay datos sueltos
datos de los distintos bloques, como por ejemplo que se conoció en el día de hoy el oficialismo, el bloque de legisladores del Frente de Todos en el Congreso Nacional había solicitado una audiencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Obviamente, como parte de esta pelea que estaba explicando hace instantes, ¿no? Bueno, hoy se conoció que la Corte Suprema rechazó el pedido de audiencia de los legisladores oficialistas. Y yo creo que en esto, así como hace un rato decía, no sé, yo por lo menos no conozco un dato igual, un antecedente de que se haya pasado el 10 de diciembre sin elegir autoridades en la Cámara de Diputados. También me animaría a decir, no debe haber muchos antecedentes que la Corte Suprema haya rechazado un pedido de audiencia. Y acá está también, ¿no? Bueno, parte del clima, del enrarecido clima político que se vive por estos tiempos, ¿no? Por otro lado, y ya que hablábamos del Consejo de la Magistratura y la Justicia, una de las diputadas nacionales, en este caso de la Unión Cívica Radical de Santa Cruz, Roxana Reyes, que tenía que asumir en el Consejo de la Magistratura y aún no lo ha hecho por todos estos incidentes, eh, está también viviendo otra cuestión personal que está ligada a todo este clima enrarecido de la política argentina, ya que comenzó el juicio por las amenazas de muerte que esta diputada recibió en los últimos tiempos. Una nueva investigación. Finalmente, Tailade, el hombre duro, digamos, uno de los hombres que va siempre al frente a pegar duramente contra cualquier dirigente opositor, salió de esta manera contra la Corte Suprema, ¿no? Y dijo Tailade, el diputado del Frente de Todos, sobre la Corte Suprema: son el peor servicio público del país. ¿Qué me cuenta? Bueno, hay un montón de temas. Por ejemplo, en el Senado, si hubiera sesión esta semana, uno de los temas básicos que tratarían sería el dictamen de la ley sobre cardiopatías congénitas, un tema de gran interés para toda la gente con esta afección, ¿no? En la República Argentina. Por ejemplo, uno de los temas, ¿no? Así como también hay familiares de víctimas viales que reclaman que los senadores aprueben la ley de alcohol cero, una ley difícil de sacar en el Senado por el lobby que están haciendo muchos gobernadores, fundamentalmente pertenecientes a provincias vitivinícolas, que se oponen a esta ley, por lo menos tal cual fue aprobada en diputados. Bueno, no sé, decime vos, Raúl, si tenemos tiempo todavía. Sí, 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 tranquilo. Y no te olvides del tema que creo que también está por tratarse y parado, el de las universidades. Claro, sí, sí, ese por supuesto era el temario básico de la sesión que fracasó. El día que iban a elegir las autoridades de diputados, era una sesión especial que calculaban que empezaba y terminaba en menos de una hora, porque estaba todo previsto por usos y costumbres, no por ninguna ley, no existe ninguna ley que hable del tema, pero por usos y costumbres generalmente cuando el clima político es de armonía entre oficialistas y opositores, la oposición casi siempre ha votado la autoridad de la Cámara que propuso el oficialismo, aun en casos en que el oficialismo no tuviera mayorías, aun en ese caso, salvo honrosas excepciones, dos oportunidades anteriores, todas las demás veces siempre se votó lo que el oficialismo propuso para autoridad de la Cámara. Bueno, esa sesión fracasó, como decíamos. Después de esa, empezaba, 15 minutos después empezaba la sesión donde iban a tratar casi exclusivamente esto de lo que vos hablás, Raúl, que es la lista de varias universidades nuevas, ¿no? Universidades a crear. Algunas de ellas interesantes, como la que proponía, por ejemplo, transformar
una universidad provincial actualmente existente en Entre Ríos por una nueva que sería de orden nacional y con el agregado de algunas materias, alguna carrera y cambio de nombre. ¿El nombre cuál iba a ser? Juan L. Ortiz. Eh, eh, bueno, un hombre, digamos, un escritor, yo diría casi símbolo del entrerrianismo, ¿no? Que bueno, había universidades importantes o interesantes como esa y otras muy, pero muy cuestionadas, como por ejemplo la creación de la Universidad de Ezeiza, donde también actualmente existe una universidad provincial que funciona bien y que no tiene muchas cosas que modificarle, y sin embargo aparece un proyecto oficial para transformarla en universidad nacional. La mayoría de las críticas dicen que se la transforma de provincial en nacional nada más que para poder manejar, o sea, para poder poner las nuevas autoridades de esa universidad en manos de amigos del intendente actual de la ciudad de Ceiza, ¿no? Un hombre del oficialismo. Bueno, también la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, otra que se creaba si era votada ese día en esta lista de universidades nuevas, una universidad que cuando intentó serlo, en su momento en presidencia de Néstor Kirchner y con Daniel Filmus como ministro de Educación, cuando llegó el trámite, el expediente al Ministerio de Educación, me dicen que Filmus se negó a firmarla, cuestionando duramente un montón de falencias de esa estructura que a lo sumo podía ser, qué sé yo, una academia educativa de barrio o no sé, alguna carrerita terciaria más o menos, pero jamás una universidad. Bueno, y esto en manos y en opinión de Daniel Filmus, no de un dirigente de la oposición al kirchnerismo. Sin embargo, ahora insistían por un proyecto de Parrilli también, con la creación de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, esta también iba a ser seguramente muy cuestionada. Sí, sí, todas esas, ese listado importante en cuanto al número de universidades iban a ser tratados el mismo día y por supuesto que en cuanto se pongan de acuerdo y puedan elegir o reelegir autoridades en la Cámara de Diputados, seguramente en la primera sesión que tengan, estos temas van a volver a estar en el orden del día correspondiente, Raúl. Eso es otro tema, ¿no? También, eh, bueno, desde la oposición repudiaron, te decía, la agresión contra el fiscal Diego Luciani. Fue una situación muy extraña porque no fue un escrache habitual o común de, como puede ocurrir con cualquier ciudadano que estando en un restaurante o en algún lugar público entra un funcionario y como no le agradece al funcionario le puede cuestionar algunas cosas, ¿no? Esto fue, me parece a mí, mucho más armado, ya que el matrimonio que estaba en el restaurante, cuya mujer empezó a gritar violentamente, diría yo, críticas al fiscal Luciani, es un señor, este matrimonio lo integra un señor que hace mucho tiempo, siendo consultor, yo diría dejó de ser consultor para convertirse en un militante fanático del kirchnerismo, lo que no está ni mal ni bien, tiene todo el derecho a hacerlo, lo que está mal es que su esposa agreda, digamos, verbalmente como hizo, a un fiscal simplemente por no coincidir con un fallo, ¿no? Eso me parece lisa y llanamente, eh, a ver, como mínimo una imprudencia ciudadana, diría yo. Pero bueno, ahí estamos. Por otro lado, eh, eh, Cristina recusó a Ercolini en una causa contra ex titulares de la FIP en la gestión Macri. Este es otro tema más, una de las tantas peleas judiciales, ¿no? Quieren también, a pedidos de distintas ONG y dirigentes opositores, que el gobierno dé explicaciones en el Congreso por la crisis energética. A ver, en los últimos días recibimos un informe donde más de 570.000 personas, entre Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, casi todos clientes de Sur,
estuvieron 3 o 4 días sin luz. Tengamos en cuenta que en esos días teníamos 35, 36, 37 grados de temperatura, ¿no? Sí. Y la carencia de luz generalmente en muchos edificios llega a que a las 2 o 3 horas de falta de luz también comienza la falta de agua. Bueno, algunos de los panoramas, Filmus, me olvidé, recién hablé de Filmus por la Universidad de Mar de Plaza de Mayo. Bueno, eh, hoy a las 17 horas va a estar nuevamente Filmus visitando la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado. ¿Por qué digo nuevamente? Porque este año ya concurrió 3 veces, hoy sería la cuarta, y va a participar en este caso del debate por el proyecto que ya se votó en diputados para modificar la ley de promoción y fomento a la innovación tecnológica, una importante ley para esta actividad, que en realidad no va a modificar la ley, lo único que va a modificar es, va a intentar poner una nueva fuente de recaudación que le aporte unos pesos más para el desarrollo de la innovación en el país, ¿no? De eso se trata esta modificación de la ley. Bueno, creo que son los títulos principales que tenemos por el Sí, día de hoy en el bueno, Congreso, Raúl. Carlos, para cerrar, no tu opinión personal, sino en el rum rum que puede haber en el Congreso. ¿Y qué hay de esto de la elección, demoró o no a presidenta de la Cámara, o de quién se piensa, o qué se sabe de cómo termina esta historia? Así que termina, porque en realidad el gobierno necesita que se aprueben varias cosas, más que nada por el tema de recaudaciones y todo eso. Sí, sí, bueno, y más que ya terminó el periodo ordinario de sesiones, ahora el gobierno para hacer sesiones tendría que convocar extraordinarias, pero arrastra una fea experiencia, la del año anterior, donde convocó extraordinarias para todo el mes, para todos los meses de verano y llegamos a marzo sin poder realizar ni una sola sesión extraordinaria. Así que seguramente antes de convocarla lo van a pensar más de una oportunidad, ¿no? Y por otro lado, si bien podemos decir en este momento que la autoridad de Cecilia Moró formalmente vencía el 10 de diciembre, sí existe la posibilidad en el Congreso de prorrogar el mandato de sus autoridades de común acuerdo hasta el mes de marzo. Así que en lo institucional eso no sería un gran problema. El problema sería, como vos bien lo marcás, los proyectos que necesite de ahora más el oficialismo. Si no pueden sesionar, y bueno, se manejarán por decretos de necesidad y urgencia, o sea, es que hay una comisión bicameral que controla estos decretos y los tratará la comisión y la Cámara sesionará, bueno, cuando puedan sesionar. Por ahora se hablaba inclusive en las últimas horas de la posibilidad de que intentaran sesionar mañana, jueves. Bueno, todavía a esta hora no estoy en condiciones de afirmar ni si va a haber sesión ni que no va a haber sesión. No tenemos información oficial al respecto, a pesar de que la prensa, y esto lo destaco, la prensa de la Cámara de Diputados, o sea, la prensa oficial, digo, la dirección de prensa de la Cámara de Diputados, está cumpliendo con una muy buena tarea informativa. Eh, Nos está mandando al minuto todo lo que ellos tienen que comunicar permanentemente. Pero de ese tema no se habla. Y cuando uno pregunta en el sector oficial, nadie tiene una respuesta clara para dar. Bueno, Si hubiera seguiremos el miércoles que alguna... viene. Bueno, perdón, termino con esto. Si hubiera alguna sesión esta semana, hay muchas más posibilidades de que sesionen senadores mañana a que sesione la Cámara de Diputados. Pero lo dejamos como incógnita, por lo menos hasta esta hora no podemos asegurar nada. Bueno, para el miércoles que viene, que será el último programa de este año, seguramente alguna novedad habrá, o buena, o no tanto, o mala, pero algo tiene que pasar. Esperemos que así sea, Sí, no, muchas explicaciones no hay. mientras tanto, un dato que trasciende la información parlamentaria, pero tiene mucho que ver con el periodismo y con la política. Escuché estos dos apellidos, Figoli y Scaglione. Scaglione es el actual capo del multimedio La Capital en Rosario y del Canal 3 y LT8 y LT2
un multimedio gigantesco que se ha creado, ¿no? Bueno, Figoli es uno, y Scaglione es el dueño de este multimedio importante rosarino, y Figoli están peleando realmente para ver quién le compra el Grupo América al famoso dúo Chupete Manzano y Daniel Vila. Vamos a ver si se ponen de acuerdo o si Vila y Manzano, que es la alternativa posible también, siguen siendo dueños de ese medio. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere, y si Dios quiere también será con Argentina campeón. Pero bueno, gracias Carlitos, nos vemos.